Hola, me llamo Elliot Carter y tengo 27 años. Llevo poco menos de un año trabajando como ingeniero informático en una empresa de diseño creativo en Nueva York. La oficina está en un edificio moderno en Midtown Manhattan, rodeado de imponentes rascacielos y el bullicio constante de la ciudad. Es el tipo de lugar donde cada habitación rebosa de color. Pósteres de obras de arte llamativas en las paredes, cuadernos de bocetos esparcidos por los escritorios y aparatos extravagantes por todas partes. Pero yo soy el tipo que se desvanece en el fondo. La gente solo me nota cuando el wifi falla, una computadora se bloquea o la impresora muestra mensajes de error. Por lo demás, soy invisible, escondido en la sala de servidores, arreglando cosas discretamente. Mi jefa directa es Malene Roy, la jefa del departamento creativo. Tiene 34 años, es soltera y es el tipo de mujer que llama la atención sin proponérselo. Es inteligente, segura de sí misma, con el pelo oscuro y ondulado que suele recoger en un moño suelto y unos ojos que parecen ver a través de ti. Siempre viste impecablemente, con blazers entallados sobre blusas de seda o vestidos ajustados que le sientan de maravilla, pero es profesional hasta la médula. Simpática. Claro. A veces trae donuts para el equipo, y tiene esa forma de motivar a la gente con una sonrisa. La he ayudado un par de veces fuera del horario laboral, como arreglando su red doméstica una vez que lo mencionó de pasada o solucionando problemas con su portátil en una llamada rápida. Nada más que eso, sin embargo. Siempre me agradece educadamente con esa misma sonrisa distante. Era un jueves por la noche cuando todo cambió. La oficina se había vaciado temprano. La mayoría de la gente se iba a casa o a bares cercanos con happy hour. Estaba terminando mi lista semanal de copias de seguridad, mirando las líneas de código en mi pantalla a la tenue luz de mi cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, y al otro lado de las ventanas, las luces de la ciudad empezaban a parpadear contra el cielo que se oscurecía. Fue entonces cuando sonó el teléfono del escritorio. Lo descolgué y oí la voz de Malene, suave pero urgente. Elliot, mi ordenador está congelado. Tengo archivos para la reunión de mañana que aún no he enviado. ¿Puedes subir a echar un vistazo? Claro, dije, cogiendo mi portátil y mi kit de herramientas. Su oficina estaba en el piso superior, un rincón con ventanales que daban al río Hudson. Llamé suavemente y abrí la puerta. La cálida luz de su lámpara de escritorio bañaba la habitación, proyectando largas sombras sobre el escritorio desordenado, lleno de maquetas de diseño y tazas de café. Malene seguía sentada, frotándose la sien ligeramente, con aspecto algo cansado por el día. Gracias por venir tan rápido, dijo, señalando su teclado. Estaba limpiando algunas unidades y de repente todo desapareció. Ahora simplemente está atascado. Asentí e inicié sesión con mis credenciales de administrador, abriendo el diagnóstico del sistema. El problema parecía sencillo, un archivo temporal dañado o algo que bloqueaba los procesos. Al buscar más a fondo en las unidades en busca de datos recuperables, vi una carpeta en su DB llamada Copia de Seguridad 2024. Pensando que podría contener los archivos de trabajo que faltaban, la abrí sin pensarlo dos veces. Lo que apareció no eran hojas de cálculo ni documentos de diseño. Era una colección de fotos personales. Al principio, parecían bastante inocentes. Fotos familiares de lo que parecía una reunión navideña. Malene sonriendo con familiares en una barbacoa en el patio trasero en algún lugar del norte del estado. Luego había selfies de sus sesiones de yoga. Ella en ropa deportiva posando en la postura del perro boca abajo con el horizonte de la ciudad de fondo. Algunas de un estudio de arte. Manchas de pintura en sus mejillas mientras sostenía un pincel. Pero a medida que se cargaban las miniaturas, el tono cambió. Había retratos, de aspecto profesional, donde aparecía sola, elegantemente vestida con trajes de noche, con una expresión serena y sofisticada como si estuviera en una gala en el Met. Más al fondo, las imágenes se volvían más personales. Una la mostraba con una camisa de hombre extra grande,
el pelo despeinado como si acabara de despertarse, los labios ligeramente manchados de lápiz labial, mirando directamente a la cámara con una mirada cruda y desprevenida. Otra la mostraba frente a un espejo, con la camisa desabrochada lo justo para insinuar vulnerabilidad. Su mirada intensa y vivaz, sin desnudez ni nada explícito, sino íntima, capturando momentos de soledad, confianza y una faceta de ella que nunca imaginé. Todas las fotos posteriores a las familiares la mostraban sola. Sin parejas, sin amigos, solo Meline en su versión más auténtica. Me quedé paralizada al darme cuenta de que me había topado con algo privado. Mi cursor se cernió sobre el botón de cerrar, pero antes de que pudiera hacer clic, Meline regresó al escritorio con una taza de té recién hecho en la mano. Miró la pantalla y, por un instante, en un segundo, abrió mucho los ojos. Luego dejó la taza lentamente, cruzándose de brazos e inclinando ligeramente la cabeza. ¿Has visto todas las fotos, Elliot? Preguntó con voz firme, sin enfado, sino directa. Nuestras miradas se cruzaron, y la habitación se sintió más pequeña. El zumbido del ventilador de repente se hizo más fuerte. Tartamudeé, sintiendo un calor intenso en la cara. Lo siento mucho. Pensé que eran datos del trabajo. Solo intentaba recuperar los archivos. No era mi intención. Levantó una mano, interrumpiéndome con suavidad. No gritó ni me exigió que me fuera. En cambio, se quedó allí observándome durante lo que me pareció una eternidad. Luego exhaló suavemente. No pasa nada. Solo espero que no pienses nada raro después de verlas. El silencio se densificó con una tensión tácita. Me moví incómodo, pero ella no apartó la mirada. Finalmente, preguntó, con un tono más curioso que acusador. ¿Qué piensas de mí? Tragué saliva con dificultad, con la mente acelerada. Eres hermosa. Se giró levemente, con una leve sonrisa en los labios, en parte avergonzada, en parte resignada, pero con un dejo de alivio. Ninguna de las dos dijo una palabra más. Los únicos sonidos eran el ruido del ventilador y el latido de mi corazón en los oídos. Y en ese momento, supe que había cruzado una línea que no podía desviar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes de lo habitual, con el estómago revuelto. Casi esperaba que Recursos Humanos me estuviera esperando en el escritorio con una carta de despido, o peor aún, que Meline evitara el contacto visual por completo. El ascenso en ascensor se me hizo interminable, el suave timbre resonando en mi cabeza como una advertencia. Pero cuando entré en la zona de espera, todo parecía normal. El zumbido de las impresoras, el parloteo de los madrugadores tomando café de la cocina, el ligero aroma a bagels recién hechos que alguien había traído. Meline ya estaba en su oficina, visible a través de las paredes de cristal mientras tecleaba. Me miró cuando pasé de camino a la sala de servidores. Para mi sorpresa, asintió rápidamente con una sonrisa neutra. Sin miradas fulminantes ni incomodidad. Era como si nada hubiera pasado. Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y me sumergí en mis tareas rutinarias, intentando convencerme de que todo estaba bien. Pero a media mañana, empezaron a llegar los correos. El primero era de Meline. Elliot, ¿podrías hacer una auditoría completa de los sistemas de almacenamiento interno? Necesitamos asegurarnos de que todo esté optimizado antes de la revisión trimestral. Parecía sencillo, pero al profundizar, me di cuenta de que implicaba revisar terabytes de datos. Archivos de proyectos antiguos, diseños de archivo, incluso servidores heredados de antes de que me uniera. No era solo trabajo pesado. Requería cruzar registros y señalar vulnerabilidades. Pasé la tarde absorto en ello, con la pantalla llena de líneas de código e informes de errores. Al día siguiente, más. Estandarizar el historial de datos de los últimos 3 años, decía su correo. Reevaluar los registros de todos los servidores y documentar cualquier inconsistencia. La fecha límite era fin de semana. Parpadeé mirando la pantalla, calculando las horas.
Era algo que nunca había tocado. Niveles de acceso sensibles que normalmente requerían la aprobación de los superiores. Asentí para mí mismo y me puse a ello. Pero al anochecer, seguía en mi escritorio mientras la oficina se vaciaba. Las luces de la ciudad centelleaban afuera y el único sonido era el ping ocasional de mi computadora procesando archivos. Fue entonces cuando noté el patrón. Meline estaba acumulando tareas, cada una más intensiva que la anterior. Sesiones de capacitación para el equipo de diseño sobre los nuevos protocolos de seguridad que me habían asignado, revisando el inventario de dispositivos inalámbricos. Yo otra vez. Los plazos eran ajustados, a menudo requerían horas extra. Empacaba mi portátil y continuaba en casa, en mi pequeño apartamento en Brooklyn, con el brillo de la pantalla iluminando mi sala de estar mientras comía pizza para llevar. Una parte de mí se preguntaba si esta era su forma de expulsarme, una venganza por haber entrado en su mundo privado. Aún así, siempre estaba ahí, de forma sutil. Una tarde, mientras lidiaba con un problema persistente del servidor, apareció en mi cubículo con una pequeña caja. No corras por el equipo, dijo con indiferencia, dejándolo sobre mi escritorio. Pero dentro solo había uno glaseado, mi favorito del local de la esquina. Sin nota, sin fanfarrias. Sabía que era de ella. Me había visto tomar uno durante una reunión de equipo una vez. Lo comí despacio, el dulzor atravesando mi cansancio, preguntándome si era una ofrenda de paz o solo coincidencia. Los susurros comenzaron poco después. Un día, al pasar por el espacio de trabajo abierto del equipo de diseño, escuché fragmentos de conversación. Rogi le está dando una paliza a Elliot, murmuró alguien. Oí que el último informático renunció después de un mes así. Otra voz rió suavemente. Me pregunto cuánto durará. Fingí no oírlo, pero me dolió. ¿Me estaba Meline poniendo a prueba hasta el límite? ¿O había algo más? El verdadero punto de inflexión llegó una tarde lluviosa de martes. Acababa de terminar una sesión maratónica de depuración de la red cuando vibró mi teléfono. Un correo electrónico de Meline. Elliot, el grifo de mi cocina gotea mucho. ¿Podrías pasarte después del trabajo? Sé que no es de oficina, pero eres la única en quien confío para estas cosas. Me quedé mirando el mensaje, la lluvia repiqueteando en la ventana. Me pareció personal, como si resonara esa noche en su oficina. Sin pensarlo demasiado, respondí, voy para allá. Su apartamento estaba en un elegante edificio en Chelsea, a un corto trayecto en metro. El portero me hizo un gesto con la cabeza, y cuando abrió la puerta, iba de forma informal. Pantalones de yoga y un suéter holgado, con el pelo suelto por una vez. El lugar era acogedor, nada ostentoso, paredes de ladrillo visto, una estantería repleta de libros de arte y novelas, un ligero aroma a vainilla de una vela en la mesa de centro. Me llevó a la cocina, donde el agua goteaba sin parar del grifo al fregadero. Mientras me arrodillaba bajo la encimera con mis herramientas, las que había sacado de mi bolso, ella se apoyó en la isla, observando. Gracias por esto. Odio llamar a mantenimiento por nimiedades. Asentí, girando una llave inglesa para apretar la junta. Charlamos un poco sobre el clima, los últimos chismes de la oficina, pero entonces cambió. Es mucha presión, ¿verdad, Elliot? Todo el trabajo extra que te he estado dando. ¿Puedes con ello? Hice una pausa, limpiándome las manos con un trapo, y la miré. Su mirada era firme, escrutadora. Sí, es duro, pero seguiré adelante sin importar lo difícil que se ponga. Se cruzó de brazos, con una pequeña sonrisa. La primera genuina desde aquella noche. Bien. La confianza a veces empieza por superar los límites. Terminé la reparación, probé el grifo y mientras recogía, me dio una taza de té de hierbas. Nos sentamos un momento en su pequeña mesa de comedor, mientras la lluvia seguía tamborileando afuera. Ninguna mención de las fotos, ninguna incomodidad. Pero en ese silencio, sentí un cambio. Esa noche,
Me di cuenta de que no intentaba destrozarme. Me estaba construyendo. Habían pasado 3 meses desde aquella incómoda noche en la oficina de Meline, pero la carga de trabajo no había disminuido. De hecho, se intensificó. Me encontré hundido más profundamente en los sistemas, optimizando firewalls, migrando datos antiguos a servidores en la nube e incluso impartiendo talleres improvisados para el equipo de diseño sobre las mejores prácticas de ciberseguridad. La oficina bullía con su habitual energía creativa. Diseñadores dibujando en pizarras, el aroma a café recién hecho de la sala de descanso, el zumbido distante de las impresoras produciendo maquetas. Pero para mí, era un trabajo pesado. Aún así, seguí adelante, diciéndome que todo formaba parte de demostrar mi lugar allí. Entonces llegó la gran noticia. Durante nuestra reunión semanal general en la sala de conferencias, un espacio elegante con vistas panorámicas a las bulliciosas calles, nuestro director ejecutivo anunció una importante colaboración con un cliente internacional, una marca de moda de alta gama con sede en Europa. El proyecto implicaba la modernización completa de nuestra infraestructura de datos para gestionar el intercambio seguro de archivos, las herramientas de colaboración en tiempo real y el cifrado mejorado para diseños sensibles. Fue un gran avance para la empresa, con el potencial de generar millones en ingresos. La emoción se extendió por toda la sala, pero me encogí de hombros cuando se revelaron los detalles. Plazos ajustados, integraciones complejas y cero margen de error. Meline, de pie al frente con un blazer azul marino impecable sobre una blusa blanca, con el cabello recogido en su característico moño, tomó la palabra para describir el lado creativo. Habló con su aplomo habitual, señalando las diapositivas proyectadas que mostraban los plazos y los resultados. Luego, cuando la discusión se centró en el aspecto técnico, hizo una pausa y observó la sala. Para el responsable de ti, dijo con calma, voy a asignar a Elliot Carter. La sala se quedó en silencio. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí, sentada al fondo con mi cuaderno. Se oyeron algunos murmullos, sutiles, pero los capté. Mark, el gerente senior de ti que llevaba 5 años en la empresa, se aclaró la garganta. Meline, Elliot solo lleva 1 año aquí. Esto es algo muy importante. Quizás alguien con más experiencia. Lo interrumpió con suavidad. Su voz firme pero no cortante. Agradezco la preocupación, Mark, pero Elliot es mi elección. Ha gestionado todas las tareas que le he encomendado a la perfección. Si alguien tiene algún problema, que me lo cuente directamente. Sostuvo su mirada hasta que él asintió con reticencia y luego siguió adelante como si todo estuviera decidido. Me quedé allí sentado, con el pulso acelerado, invadido por una mezcla de terror y euforia. ¿Por qué yo? No era el tipo más experimentado del departamento. Mark tenía certificaciones con las que solo podía soñar, y los demás técnicos me llevaban años. Pero al terminar la reunión y salir la gente, Meline me miró y asintió sutilmente. Era como si dijera, tú puedes. O tal vez, no me decepciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino de intensidad. Me sumergí de lleno en el proyecto, planificando las actualizaciones de infraestructura, migrando a una configuración de nube híbrida con AWS, implementando la autenticación multifactor en todos los dispositivos y realizando pruebas de estrés en los servidores para comprobar su carga durante las horas punta de colaboración. Los días se convertían en noches. Empezaba a las 8 de la mañana con una taza de café humeante en la oficina, estudiando diagramas en mis 2 monitores, y terminaba yéndome después de las 10 de la noche. Las luces de la ciudad eran una distracción brillante afuera. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra improvisada. El portátil en la mesa de la cocina, notas. Garabateaba en servilletas, los contenedores de comida para llevar se amontonaban. Meline estaba allí, al fondo, su apoyo silencioso pero constante. Se dejaba caer por mi cubículo durante el almuerzo con un ¿cómo va todo?, casual y escuchaba atentamente mientras le explicaba el último obstáculo. Una vez,
Después de un día particularmente agotador lidiando con integraciones de API, encontré un muffin recién hecho en mi escritorio. No había ninguna nota, pero reconocía la rapera de la panadería del lugar que frecuentaba. Sus correos electrónicos también llegaban a horas intempestivas. No olvides tomar descansos o avísame si necesitas recursos. No era evidente, pero me mantenía en marcha, recordándome que estaba comprometida con mi éxito. La dinámica del equipo también cambió. Mark mantuvo la distancia al principio, pero finalmente apareció con preguntas sobre los nuevos protocolos de cifrado. Los diseñadores, que solían bromear sobre mi invisibilidad, ahora me incluían en sus sesiones de lluvia de ideas, valorando mi aportación sobre cómo la tecnología podría mejorar sus flujos de trabajo. Pero la presión aumentaba. Las noches sin dormir se convirtieron en rutina. Me despertaba. Me levanté a las 3 de la mañana con fragmentos de código en la cabeza, anotando ideas en el teléfono antes de volver a quedarme dormido. La verdadera crisis llegó 2 días antes de la demostración final. Mientras realizaba una revisión rutinaria de los sistemas de respaldo, servidores redundantes alojados en nuestro centro de datos externo en Nueva Jersey, detecté una anomalía. Al investigar más a fondo, se me encogió el estómago, una vulnerabilidad en el código heredado. Era un fallo de un parche antiguo, algo que se había pasado por alto en auditorías anteriores. Con el exploit adecuado, cualquiera podía vulnerar el cortafuegos y borrar terabytes de datos. El cliente jamás daría el visto bueno si esto se implementaba. Peor aún, podría arruinar todo el acuerdo. Cundió el pánico. Intenté soluciones rápidas, reiniciando nodos, reejecutando scripts, pero nada funcionaba. El tiempo corría. La demostración estaba programada para las 10 en punto, con los ejecutivos del cliente volando desde París. Pensé en llamar a Mark, pero el orgullo y esa persistente sensación de demostrarle mi valía a Meline me detuvieron. En cambio, me agaché. Me quedé despierto toda la noche en la oficina, con los pasillos vacíos resonando con mis pulsaciones de teclado. Reescribí el módulo principal desde cero, comparando la documentación en línea e incluso enviando un mensaje a un antiguo compañero de la universidad en Chicago a las 4 para que revisara el código. Se quejó, pero me ayudó, detectando un error de bucle que yo había pasado por alto. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas, realicé las pruebas finales. Aguantó. Los datos fluyeron de forma segura y la copia de seguridad se sincronizó sin problemas. Agotado pero triunfante, compilé el informe y se lo envié por correo electrónico a Meline con minutos de antelación. Ella respondió al instante: impresionante. Nos vemos en la reunión. La demostración transcurrió a la perfección. En la sala de juntas, con su mesa de roble pulido y vistas de Central Park a lo lejos, presenté el sistema mejorado. Integraciones fluidas, latencia cero, seguridad férrea. El equipo del cliente asintió con aprobación, haciendo preguntas directas que respondí con seguridad. Nuestro director ejecutivo me estrechó la mano después, radiante. Excelente trabajo, Elliot. Esto cierra el trato. Al vaciarse la sala, Meline se acercó con una expresión de discreto orgullo. Me puso una mano suavemente en el hombro. El primer contacto físico desde aquella noche. Buen trabajo, dijo en voz baja. Sabía que saldrías adelante. Por primera vez, sentí que no era solo su empleado. Era alguien en quien creía. Tras el éxito del proyecto, la situación en la oficina cambió de una forma inesperada. El apretón de manos del director ejecutivo permaneció en mi mente, pero más que eso, la emoción del ascenso comenzó casi de inmediato. Al final de la semana, Mark me llevó aparte a la sala de descanso, con su familiar aroma a almuerzos de microondas y café rancio flotando en el aire, y mencionó que Meline me había propuesto para dirigir un pequeño equipo de TI. Tiene fe en ti, chico, dijo, dándome una palmada en la espalda con una sonrisa a regañadientes. No eran solo palabras. El papeleo llegó poco después y de repente,
Tenía mis propios subordinados directos. 2 técnicos junior que habían estado cambiando de departamento. La dinámica del equipo también cambió. Los diseñadores que antes apenas me reconocían, salvo para solucionar un problema rápido, ahora me incluían en sus reuniones creativas. Tina, la habladora del grupo que antes había susurrado sobre mí, pasó por mi nuevo escritorio, un cubículo un poco más grande con mejor vista de la bulliciosa calle de abajo, con una pila de bocetos. Elliot, ¿puedes comprobar si nuestra nueva herramienta de colaboración maneja archivos de alta resolución sin bloquearse? Ahora eres el experto. Asentí, sintiendo una oleada de confianza que no había experimentado antes. Incluso Mark me delegó en algunas llamadas, preguntándome mi opinión sobre las actualizaciones del servidor. Fue como si hubiera salido de las sombras, solo porque Meline me había lanzado al fuego y me había visto salir ilesa. Meline misma parecía diferente a mi lado. Ya no era la jefa distante con correos electrónicos recortados y asentimientos profesionales, sino que empezó a integrarme en su círculo con más naturalidad. Durante las reuniones en la sala de conferencias con paredes de cristal y su larga mesa llena de portátiles y tazas de café, me lanzaba una ligera broma. Elliot, si puedes controlar nuestros antiguos servidores, seguro que puedes con la fecha límite imposible de este cliente. La sala se reía entre dientes y yo respondía con una sonrisa, sintiendo cómo crecía la confianza entre nosotros. Después de la hora de trabajo, me invitaba a quedarme a tomar un café rápido en la sala, donde nos sentábamos en los sofás de cuero desgastado con vistas al tráfico nocturno. Al principio hablábamos de negocios, de tendencias de diseño, de integraciones tecnológicas, pero siempre derivaba hacia algo más personal, como sus exposiciones de arte favoritas en el MoMA o My Weekend Haik Sapstad. Un viernes, la empresa ofreció una hora feliz informal para celebrar la firma oficial de la colaboración. La terraza de la azotea estaba decorada con guirnaldas de luces que centelleaban contra el horizonte de Manhattan. El aire fresco del otoño traía el aroma de aperitivos preparados, mini hamburguesas, tablas de quesos y cervezas artesanales con hielo. La música sonaba suavemente desde un altavoz portátil y los colegas se mezclaban en grupos, riendo con chistes privados. Meline estaba en su salsa, circulando con una copa de vino, su risa interrumpiendo la charla. Yo me quedé cerca de la barandilla, bebiendo una cerveza y charlando con Tina sobre una próxima actualización de software. A medida que la noche caía y la gente empezaba a salir, pidiendo Ubers o caminando hacia el metro, Meline me miró entre la multitud. Elliot, ¿te importaría ayudarme a recoger? Estas luces no se apagan solas. Asentí, y pronto estuvimos solos los dos en la terraza tenuemente iluminada, con el zumbido de la ciudad allá abajo. Al principio, trabajamos en un silencio agradable, plegando sillas, apilando platos y enrollando cables alargadores. El viento arreció, haciendo crujir las servilletas sobrantes, y la guirnalda de luces se meció suavemente en lo alto. Una vez que todo estuvo recogido, nos sirvió una última copa de vino a cada uno de la botella que quedaba y se apoyó en la barandilla a mi lado. La vista era impresionante. El Empire State Building brillaba a lo lejos, ríos de luces traseras serpenteando por las calles. Tomó un sorbo y luego se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó con la penumbra. Elliot, me viste mucho esa noche, dijo en voz baja, su voz se oía por encima del tenue ruido de la ciudad. Esas fotos. No te estaba poniendo a prueba para castigarte por encontrarlas. Necesitaba saber si podías con algo más que solo trabajo. Si eras alguien en quien podía confiar más allá de la oficina. Dejé mi vaso y la miré a los ojos. La vulnerabilidad en sus ojos me pilló desprevenido. Distaba mucho de la líder serena que conocía. Me equivoqué al mirar, admití. Pero te respeto. Tu privacidad, tu trabajo, todo. Me has exigido, y sí, fue duro, pero me hizo mejor. Entonces sonrió, una sonrisa sincera que se reflejaba en sus ojos, no la versión educada que usaba en las reuniones. Por eso elegí confiar en ti.
Hay cosas que solo compartimos con personas que queremos mantener cerca. Más cerca que solo colegas. Las palabras flotaron. Entre nosotros, cargadas de significado. Antes de que pudiera responder, dio un paso adelante, acortando la pequeña distancia. Su mano rozó mi brazo suavemente y luego se inclinó, depositando un suave beso en mi mejilla. Fue breve, cálido, sus labios se detuvieron solo un segundo más que un beso amistoso. El aroma de su perfume, algo floral y sutil, llenó el aire, y mi corazón dio un vuelco. Se apartó, sus ojos buscando los míos por un momento, luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado, recogiendo una servilleta suelta y tirándola a la bolsa de basura. Terminamos de limpiar sin decir una palabra más. El silencio era cómodo pero eléctrico. Mientras bajábamos juntas en el ascensor, el zumbido de la maquinaria, el único sonido, repasé el momento en mi cabeza. Su beso no fue solo un beso. Fue la promesa de que habíamos cruzado hacia algo real. En las semanas posteriores a ese beso en la azotea, Meline y yo nos deslizamos en un ritmo que parecía nuevo e inevitable. No fue dramático. Nada de grandes declaraciones ni momentos robados en el armario de suministros. En cambio, comenzó pequeño, como la mayoría de las cosas reales. Nos quedábamos después de las reuniones, tomando café en la cafetería de la esquina cerca de la oficina donde los baristas se sabían su pedido de memoria, solo con un chorrito de leche de almendras. Hablábamos de todo y de nada. La última exposición en el Whitney, su frustración con un cliente testarudo, mis planes a medias de correr una maratón algún día. Esas conversaciones fluían con naturalidad, sin el peso de nuestros roles. Fuera del trabajo, se profundizaba. Un sábado, me escribió sobre un partido de tenis en una cancha pública de Central Park. «Trae tu raqueta si tienes», escribió. Llegué con zapatillas viejas y pantalones cortos, sintiéndome un poco fuera de lugar entre los guerreros del fin de semana, pero ella estaba allí con ropa deportiva, el pelo recogido en una coleta, riendo mientras calentaba. Jugamos dobles con un par de sus amigos de un grupo de arte, partidos informales que nos dejaron a ambos sudados y sin aliento. Después, compramos batidos en un puesto cercano, sentados en un banco mientras pasaban corredores y paseadores de perros. «Eres mejor de lo que aparentas», bromeó, dándome un codazo en el hombro. Era luminoso y acogedor, pero sus ojos reflejaban la misma calidez desde la azotea. Empezamos a hacer más cosas juntos. Cenas en rincones tranquilos del pueblo, cenas italianas con mesas a la luz de las velas, donde compartíamos pasta y debatíamos las ventajas del arte abstracto frente al realismo, noches de cine en su apartamento, acurrucados en su sofá con palomitas, viendo películas independientes que ella recomendaba de festivales a los que había asistido. Su casa parecía una extensión de ella. Muebles minimalistas, estanterías llenas de libros de diseño y algunos bocetos personales que ella misma había dibujado. El tenue zumbido de la ciudad filtrándose por las ventanas. No eran citas, no oficialmente. Nunca las etiquetamos, pero forjaron un vínculo que iba más allá de jefe y empleado. La oficina se dio cuenta, por supuesto, de que los susurros se convertían en sonrisas cómplices. Tina, de diseño, levantaba una ceja cuando entrábamos juntos después de comer, o Mark bromeaba durante las reuniones de equipo. Elliot se está convirtiendo en la mano derecha de Roy, literalmente. Nadie dijo nada negativo. De hecho, parecía humanizar a Meline a sus ojos. Ella seguía siendo la líder en blazers y tacones, dominando las salas con facilidad. Pero ahora había un tono más suave cuando interactuaba conmigo. Colaborábamos fluidamente en los proyectos, su visión creativa se fusionaba con mis soluciones técnicas, y los resultados hablaban por sí solos. El equipo prosperó y cualquier escepticismo inicial se desvaneció. Todo culminó en su fiesta de cumpleaños. Una reunión discreta que organizó en un bar en una azotea de Chelsea. El lugar era íntimo. Guirnaldas de luces colgaban sobre sus cabezas, una lista de reproducción de jazz sonando de fondo,
bandejas de aperitivo circulando entre unas 2 docenas de invitados, colegas, viejos amigos de su época de estudiante de arte, incluso una prima de Boston. Méline lucía radiante con un sencillo vestido negro que le ceñía la figura, con el cabello suelto y ondulado por una vez. Llegué con un pequeño regalo, una lámina enmarcada de una galería local, algo abstracto que me recordó sus bocetos. La noche transcurrió entre risas y brindis, con el horizonte de la ciudad brillando como telón de fondo. Al caer la noche, Méline estaba en el centro, copa en mano, agradeciendo gracias a todos por venir. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Y Elliot dijo con voz firme pero cálida: «Gracias por no irte. Incluso cuando viste más de lo que esperabas, más que solo al jefe, te mantuviste a mi lado en medio del caos, y eso lo es todo». La sala rió entre dientes, asumiendo que se trataba de los plazos del proyecto, pero yo conocía las capas ocultas tras sus palabras. Di un paso al frente, sintiendo el peso del momento en mi pecho. Tomé su mano con suavidad, nuestros dedos se entrelazaron por primera vez frente a otros, y la miré a los ojos. Me quedé porque vi a una Méline diferente. Dije en voz baja, mi voz se impuso al suave zumbido. Una a la que valía la pena apoyarse, no solo por el trabajo, sino por todo lo demás. Me apretó la mano, sus ojos brillaron levemente bajo las luces. Luego, sin apartarse, apoyó la cabeza en mi hombro un instante, susurrando para que solo yo pudiera oírla. Algunos secretos, cuando se comparten con la persona adecuada, se convierten en el comienzo de algo nuevo. La fiesta continuó, pero ese intercambio perduró. Nadie armó un escándalo. Tina se limitó a sonreír con complicidad y Mark levantó su copa en un brindis silencioso. A partir de ahí, nuestra conexión creció orgánicamente, sin prisas ni etiquetas. No lo ocultamos. No hacía falta. Los compañeros se adaptaron. Los clientes notaron la sinergia en nuestras presentaciones y nuestros momentos compartidos. Ya fuera debatir sobre código durante el almuerzo o recorrer galerías los fines de semana, se sentía como en casa. Lo que esto me enseñó fue que la confianza no se da a la ligera. Se gana con fuego. Méline me había empujado, no por despecho, sino para ver si podía con su mundo. Las vulnerabilidades tras su apariencia serena. Y a cambio, le demostré que podía. Nuestro vínculo no nació de la perfección. Empezó con un error. Un vistazo a lo privado y floreció en algo real. De pie en su balcón una tarde fresca, con el río Hudson brillando abajo, su mano en la mía. Mientras observábamos la ciudad palpitar de vida, supe que habíamos encontrado nuestro camino. Se acabaron los escondites. Se acabaron las preguntas.